Bienvenidos a este curso de Mecánica de los Materiales 1. Quien les habla es su amigo y compañero Alex Canaviri Colque. Entonces, en esta oportunidad vamos a darle solución a este pequeño ejercicio de dimensionamiento, ¿no?, de una garrafa, donde está sometida a una presión interna, ¿ya? Entonces, bajo esa presión interna tenemos que dimensionar el espesor, ¿no?, el espesor de la garrafa, que va a ser capaz de soportar esa presión interna. Entonces, para poder darle dimensión, ¿no?, a esta garrafa o a este elemento, tenemos que saber cómo actúan las tensiones internas de la garrafa en respuesta a esa presión interna. Y para eso vamos a ver un poco de la teoría ya. Un poco de la teoría. Entonces, sabemos que si tenemos recipiente cerrado, ¿no? Si tenemos recipiente cerrado y le aplicamos una presión interna, entonces, como el recipiente está encerrado, cualquier punto que nosotros analicemos va a tener la misma presión, ¿no? Cualquier punto de la pared del recipiente, en este caso, todo eso está aquí, son estas fuercitas que están con rojo, ¿no?, que son todos del mismo tamaño. Entonces podemos decir que hay una carga distribuida uniformemente, ¿no?, actuando como presión interna, ¿no?, en toda la parte de adentro. Entonces, en consecuencia de esta presión interna, ¿no?, en consecuencia de esta presión interna, aparecen dos tipos de tensiones, ¿no?, en este cilindro, ¿ya? Aparecen dos tipos de tensiones. Esta de aquí, que es tensión longitudinal, y esta de aquí, que se le llama tensión circunferencial o también tensión anular. Entonces, estos dos tipos de tensiones, ¿no?, aparecen en respuesta a esta presión interna. Ahora, más adelante vamos a determinar si que la más solicitada, ¿no?, con la que generalmente cumple, con la que generalmente determinamos un espesor para la garrafa, va a ser la tensión anular, ¿ya? La tensión anular o tensión circunferencial, que siempre es mayor a la tensión, longitudinal, ¿no? Entonces, siguiendo con la explicación, fíjense que nosotros podemos hacer un pequeño corte aquí, ¿no? Aquí vamos a hacer un pequeño corte para arriba, ¿no?, para visualizar que este va a ser mi corte A', y también puedo hacer un pequeño corte, ¿no?, aquí, partiendo de la mitad, y a eso le voy a llamar corte B'. Entonces, aquí puedo visualizar esos cortes, ¿no?, para ver en un mejor plano cómo actúan estas presiones y cuál es esa respuesta de las tensiones. Entonces, en el primer corte aquí, ¿no?, corte A', podemos visualizar, ¿no?, cómo es que esta fuerza de rojo, todo esto de aquí, son las presiones internas que están actuando en la pared de la garrafa. Y en respuesta aparecen estas tensiones circunferenciales o tensiones angulares, ¿no?, que siempre son tangentes a la pared de la garrafa, ¿ya? Esto de aquí. Ahora, también hay estas presiones internas, ¿no?, que actúan en las partes de arriba, ¿no?, en esta parte, en la parte de abajo, y a causa de estas presiones aparecen estas tensiones longitudinales, ¿ya? Estas tensiones longitudinales, ¿no? Y aquí lo que estamos visualizando es el corte B', ¿no?, que es lo que hicimos aquí. Entonces, vamos a determinar las ecuaciones que gobiernan, ¿no?, estas tensiones anulares o circunferenciales, y también estas tensiones longitudinales. Entonces, primero vamos a hacer el análisis para determinar, ¿no?, la ecuación que gobierna a las tensiones anulares o circunferenciales. Para eso vamos a ocupar una ecuación que ya conocemos, que es la sumatoria, una sumatoria de fuerzas verticales, ¿ya? Entonces, como bien dice, es una sumatoria de fuerzas verticales, lo igual a 0.
Y para eso yo tengo que expresar todas estas tensiones, ¿no? Todas estas tensiones en, en fuerza. Fíjense que primero voy a analizar esto de aquí. A ver, lo voy a marcar con verde, ¿no? Fíjense que yo tengo esto de aquí. Toda esta área de influencia, ¿no? Toda esta área de influencia. Esa área es igual al radio, ¿no? Por la longitud. Entonces sería 2 veces radio, sería, porque aquí es la parte del medio, ¿no? Ahí sería el radio y aquí otro radio. Sabemos que todo eso es el diámetro, pero nosotros lo queremos expresado en valores de radio, ¿ya? Entonces va a ser 2 veces el radio por la longitud de esta longitud, ¿no? Esta longitud. Esa sería el área de esa parte. Y obviamente la presión, ¿no? Es esta de aquí. Entonces sabemos que una tensión es igual, o una presión, ¿no? Es igual a fuerza sobre área, ¿ya? Pero nosotros lo queremos expresar, ¿no? Estas tensiones en valores de fuerza, porque estamos haciendo una sumatoria de fuerza aquí, ¿no? Entonces, lo multiplicamos, si lo multiplicamos por el área, ¿no? Vamos a poder anular esto con esto y me queda en valores de fuerza. Entonces, yo puedo decir que aquí, ¿no? Puedo decir que las tensiones anulares por el área va a ser una fuerza. Entonces, y fíjense, voy a darme un sentido, ¿no? Todas mis fuerzas que vayan para arriba van a ser positivo, ¿ya? Entonces, en este caso, las fuerzas que van para arriba son estas de aquí, ¿no? Estas de aquí. ¿Cómo llego a determinar esa fuerza? Fíjense, con este principio de aquí, tensión por área, ¿no? Fíjense que la tensión que voy a tener ahí va a ser la tensión anular, ¿no? Entonces, y si lo multiplico por su área de influencia, fíjense que esta pequeña área es igual a ¿qué? A ver, esta área, ¿no? Esto de aquí es el espesor T, ¿no? Ya, ese es el espesor. Si lo represento así, ¿no? Ese sería el espesor. Y todo esto sería la longitud. Sería la longitud L. Entonces, ¿cuál va a ser su área? Va a ser, el área va a ser igual a T por la longitud. Entonces, eso sería, ¿no? El área de influencia. Pero fíjense que no tengo una sola área. Yo tengo dos áreas de influencia, que es esto y esta parte de aquí. Entonces voy a tener que decir que van a ser 2 veces las tensiones anulares por T por la longitud. Entonces, ahí ya tengo la primera fuerza, ¿no? Que son estas de aquí, esta y esta de aquí, que son dos fuerzas que van hacia arriba. Ahora, la otra fuerza va hacia abajo, ¿no? Y esa fuerza ya la determiné. Fíjense que esta fuerza de aquí, ¿cómo la determiné? Que la presión interna, que es tensión, ¿no? Que una presión igual es fuerza sobre área. Entonces, esa presión interna lo multiplico por su área y voy a tener su valor de fuerza. Y como va hacia abajo, es negativo. Entonces, va a ser menos la presión interna multiplicado por su área. En este caso ya determiné el área, ¿no? Hace rato que era 2 veces radio por la longitud. 2 veces radio por la longitud. Y como ya no hay otra fuerza, lo igualo a cero, ¿no? Y de aquí puedo despejar la tensión anular o tensión circunferencial, ¿no? Ahora, aquí fíjense, yo puedo simplificar este 2 con este 2, ¿no? Y también puedo simplificar este L con este L. Entonces, al otro lado solamente pasa esta presión interna con este radio, ¿no? Como está con negativo, pasa con positivo. Al otro lado va a ser presión interna por el radio. Y lo que pasa a dividir abajo va a ser esto de aquí, ¿no? El espesor T.
Entonces, ese sería el espesor. Entonces, esta es la ecuación que gobierna, ¿no? La ecuación que gobierna las tensiones anulares o circunferenciales. Entonces, con esta ecuación yo puedo determinar los espesores, o si me piden, si ya tengo datos de espesores y datos de presión, puedo determinar el radio, ¿no? Entonces, con esta ecuación también puedo determinar para mi ejercicio lo que es el espesor, ¿ya? Ahora vamos a hacer el análisis, ¿no? Y fíjense que a lo mismo que ha llegado a esta ecuación, ¿no? La misma ecuación, la que hemos determinado paso por paso, para entender cómo funciona todo, ¿no? Ahora vamos a determinar lo que es la ecuación que gobierna, ¿no? Las tensiones longitudinales. Entonces, fíjense que para eso hicimos un pequeño corte, ¿no? Aquí. Ahora, nuestras áreas de influencia son estas de aquí. Fíjense, a lo largo, ¿no? Bueno, esta circunferencia de aquí adentro, ¿no? Esta es el área de influencia donde actúa la presión interna, ¿no? Que lo tengo dibujado más abajo, la presión interna. Entonces, lo mismo de hace rato. Sabemos que si yo hago una sumatoria de fuerzas, ¿no? Si hago una sumatoria de fuerza, tengo que expresar todo en fuerza. Entonces lo multiplico a los valores de presión, lo multiplico por el área de influencia. En este caso, el área de influencia de todo esto es una circunferencia, ¿no? Esto es una circunferencia. Entonces, ¿cuál es el área de una circunferencia? El área de una circunferencia es 2pi, bueno, 2 pi por radio al cuadrado, ¿no? Perdón, es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ese es el área de una circunferencia. Entonces, si lo multiplico por su área, ¿no? Voy a tener esto. Lo mismo, ¿no? Pi por radio al cuadrado. A ver, no, es esto de aquí. Pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo. Y eso va a ser el valor de la fuerza, ¿no? De esa fuerza. Pi por radio al cuadrado. Ahora, de las tensiones que actúan, ¿no? En respuesta a esta presión interna, obviamente estas tensiones van a estar actuando en toda esta área de influencia que es el espesor, ¿no? El espesor de mi cilindro, ¿ya? Este espesor. Fíjense que si yo lo analizo como un elemento así, ¿no? De esta manera. Eso. Este vendría a ser el espesor T, ¿no? Esta pequeña espesor, ¿ya? Ahora, esa longitud, ¿qué vendría a ser? Va a ser 2 veces pi por radio, ¿ya? Entonces, el área de todo esto, ¿no? El área de todo esto va a ser igual a 2 pi por radio por t, ¿no? Y así es como lo tengo en valor de fuerza. Entonces, recién puedo hacer una sumatoria de fuerza, ¿ya? Lo igual a 0. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Las que van para arriba voy a decir que son las positivas, ¿no? Entonces, la fuerza que va para arriba es tensión longitudinal 2 veces pi por radio por t. Y la fuerza que va para abajo, que es esta, la que sale, ¿no? La que me genera esa presión interna, actuado en esa área de influencia. Entonces, va a ser presión interna por pi por radio al cuadrado. Y lo igualo a 0 porque ya no tengo otra fuerza. Entonces, fíjense que aquí este radio con este radio se me va, este pi con este pi se me va, y lo que me queda es esto. Va a ser esta presión interna que está negativo pasa al otro lado como positivo, presión interna, ¿ya? Y me queda un radio, ¿no? Aquí el cuadrado se me fue y me quedó este radio, sobre 2 veces, ¿no? 2 veces
espesor, 2 veces el espesor. Entonces, esta es la ecuación que gobierna las tensiones longitudinales que aparecen, ¿no?, en respuesta a la presión interna, ¿no?, que se le ejerce a este cilindro. Entonces, nosotros solamente hemos estudiado de la garrafa la parte cilíndrica, ¿no?, que es esta parte de aquí, esto de aquí, esto, la parte cilíndrica. Solamente esto hemos estudiado. Ahora, ¿qué pasa con la otra parte, ¿no?, con esto y con esto, que son media circunferencia? Entonces, vamos a determinar cómo funciona todo eso. Ya, hasta ahora lo que habíamos visto era el cilindro, ¿no?, de la parte del medio de la garrafa. Ahora vamos a ver cómo actúan esto de aquí, esto y esto. Entonces, como es una presión interna, sabemos que las fuerzas que aparecen, ¿no?, la carga distribuida que aparece gracias a esa presión interna, también, ¿no?, en toda la parte interna de mi elemento van a ser del mismo tamaño, ¿ya? Todas estas fuercitas son del mismo tamaño, ¿no? Entonces, si unimos esto, podemos estudiar con la teoría, ¿no?, de esta de una circunferencia, ¿ya? Entonces, fíjense que vamos a partir por la mitad, ¿no?, para estudiarlo. Vamos a partirlo por la mitad y lo que tenemos es esto de aquí. Lo que tenemos es esto de aquí, ¿ya? Entonces, fíjense que lo mismo de hace rato, ¿no? Nosotros tenemos presiones, ¿no? Estas presiones, estas fuercitas en rojo que aparecen en esta área de influencia, donde hemos hecho el corte, ¿no?, lo podemos expresar como una fuerza puntual, ¿ya? Si multiplicamos la tensión, ¿no?, todo esto es Q sub I, ¿no?, que es la presión interna, y lo multiplicamos por su área de influencia y lo vamos a poder expresar en valores de fuerza, ¿no? Ahora, en respuesta a esta presión interna, ¿no?, que está ejerciendo a este elemento, van a aparecer estas fuerzas, ¿no?, estas pequeñas tensiones en toda esta área de influencia que es el espesor. En todo este espesor aparecen esas respuestas internas, ¿no?, del material. Entonces, si nosotros multiplicamos esa tensión por su área de influencia, que es 2 pi por radio por t, vamos a poder hacer una sumatoria de fuerzas y vamos a poder determinar las tensiones, ¿no?, que gobiernan este tipo de elementos. Entonces, fíjense que aquí, ¿no?, algo que no les expliqué es que hace rato, cuando nosotros estudiamos este cilindro, dijimos que aparecían dos tipos de tensiones, que son las tensiones longitudinales y las tensiones anulares, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí también aparecen dos tipos de tensiones, ¿no? Pero fíjense que a ver, lo vamos a hacer de esta manera. Hace rato, ¿no?, el Q sub I actuaba a lo largo en un espesor T, ¿no? Entonces, eso es como una tensión. Ahora, también esta tensión 1 le vamos a poner a esto, tensión 1 y esta tensión 2. Entonces, esa tensión 1 está actuando en un radio, ¿no?, en un radio 1. Ahora, y también más, ¿no?, ponemos más. También hay otra tensión 2 que está actuando en un radio 2. Pero fíjense que como esto es una esfera, ¿no? Entonces, el radio 1 y el radio 2 es igual al radio 2, ¿no? O sea, el radio 1 y el radio 2 son iguales, ¿ya? Entonces, como son iguales, aquí puedo hacer esto, ¿no? Puedo decir que Q' por T sobre T, ¿no?, es igual a, como el radio 1 y el radio 2 son iguales, entonces la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2, ¿no? Es por eso que aquí no le puse su índice, ¿no? Son iguales estas tensiones que aparecen.
Entonces, aquí puedo decir que aquí está expresado bajo un solo radio, ¿no? Hay un solo radio ya. Ya no van a haber dos. Y aquí se suman estas, ¿no? Como ya no lo vamos a diferenciar como tensión 1 y tensión 2, sino directamente le ponemos dos veces la tensión. Entonces de aquí, esta es la tensión, ¿no? Esta es la tensión que queremos demostrar. Esa tensión lo despejamos y me queda que la presión interna por el radio, esto que pasa aquí, a multiplicar, y este 2 que pasa para abajo, ¿no? 2 veces T. Fíjense que llegamos a la misma ecuación, ¿no? A la misma ecuación. Esta es una manera de demostrarlo. Ahora también podemos demostrarlo por esta manera, ¿no? Haciendo sumatoria de fuerzas verticales, que obviamente vamos a llegar a la misma ecuación. Si dijimos que vamos a hacer una sumatoria de fuerzas, ¿no? Aquí ya tenemos los valores de la fuerza, que hace rato ya expliqué cómo llegué a determinar esa fuerza, ¿no? Hacemos una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, ya, me doy un sentido, va para arriba va a ser positivo. Entonces fíjense que Q', bueno, Q sub i, ¿no? Por pi, por radio al cuadrado, esa es negativa, porque va para abajo, ¿no? Y la que va para arriba es positivo, entonces fíjense que esto de aquí va a ser más tensión por 2 veces pi por radio por t igual a 0, porque ya no hay otra fuerza. Ahora de aquí, este pi con este pi se va, este radio con este radio al cuadrado se va, entonces lo único que me queda va a ser esto de aquí, ¿no? Lo tengo que despejar. Entonces, toda esta expresión lo paso al otro lado, voy a tener tensión, que se queda como positivo, y esto de aquí pasa como positivo, porque está con menos en este lado. Entonces, presión interna por R. Y lo que está multiplicando aquí la tensión es esto, 2 veces T, ¿no? Que lo tenía en este lado, lo voy a pasar a dividir, voy a tener 2 veces T, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación. Fíjense, es la misma que acabo de demostrar. Entonces, con esta ecuación puedo determinar el espesor, ¿no? Lo que me pide el ejercicio, puedo determinar el espesor que va a tener mi garrafa para poder soportar esa presión interna. Entonces, ya he explicado la parte teórica. También podemos destacarnos el hecho de que esta tensión que gobierna estos elementos que son esferas, ¿no? Son elementos de esfera. Entonces es la misma que tengo, a ver esta de aquí, es la misma que estas tensiones anulares, o no, perdón, a ver, es la misma que estas tensiones longitudinales, ¿no? Entonces podemos determinar que tensión longitudinal es igual a las tensiones que gobiernan las esferas, ¿ya? Es la misma fórmula. Entonces, con todos estos datos solamente vamos a dimensionarnos con estas dos fórmulas, ¿ya? Ahora hacemos el análisis. Fíjense que mi tensión admisible es 700 kilogramos sobre centímetros al cuadrado, ¿ya? Entonces, primero vamos a dimensionar con la ecuación 1, ¿no? Que es las tensiones anulares o tensiones circunferenciales, que dijimos que generalmente son estas las que cumplen, ¿no? Con las que se determina las T. Entonces vamos a ver si realmente se cumple. Entonces, mi tensión admisible va a ser 700, ¿no? Estoy aplicando esta ecuación. 700 igual a presión interna. Entonces, mi presión interna es 40 por el radio. Entonces, fíjense que el radio es esto de aquí, ¿no? Es 15 centímetros, o también de este lado, igual serían los 15 centímetros. Ya. Va a ser, ¿cuánto? 15, ¿no? 15 el radio. Y obviamente, mi espesor T, que es mi incógnita, que es lo que yo quiero determinar. Entonces, de ahí despejo este espesor y me queda como 40 por 15 sobre 700, ¿ya?
Entonces aquí también con las unidades, ¿no? Fíjense que aquí arriba de los 40 kilogramos sobre centímetros al cuadrado por este 15 que es centímetro, ¿no? Centímetro. Y abajo lo que voy a tener es kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Entonces, esto con esto se va, kilogramos sobre centímetro cuadrado y kilogramos sobre centímetro cuadrado se van. Y lo único que me queda es una unidad de una longitud, ¿no? Aquí la respuesta que tengo ahí va a ser, es 0,86 centímetros, ¿no? 0,86 centímetros. Entonces, este es el espesor, ¿no? Que tengo que tener para, para, para esta solicitación que es las tensiones anulares. Ahora, si yo quiero determinar, ¿no?, el espesor bajo la otra ecuación, que es voy a llamar la ecuación 2, que dijimos que es la misma que gobierna también al que son esta parte de aquí, ¿no?, que es la parte esférica. Entonces va a ser tensión longitudinal, ¿no?, que es lo mismo que la tensión que gobierna las paredes esta de esférica, que es la presión interna. Sabemos que bueno, primero voy a copiar la ecuación, presión interna. En este caso nosotros escribimos la presión interna como Q sub prima, ¿no? Va a ser Q sub prima por el radio sobre 2 veces el espesor. Entonces, de aquí vamos a despejar, ¿no? Esta vendría a ser mi tensión admisible. Entonces, de ahí despejo, ¿no? T va a ser igual a Q'. Entonces, mi Q', ¿cuánto es? Mi Q' es 40 por el radio, que es 15, sobre 2 veces, y abajo obviamente me iba a quedar esto de aquí, ¿no?, que es la tensión admisible, que es de 700. Y todo eso me va a quedar con valores me va a quedar en centímetros, ¿no? Ya hemos demostrado que sale. Y todo eso me queda 0,43 centímetros de espesor. Ahora yo tengo dos respuestas, ¿no? Tengo una T1, T sub 1 y una T sub 2, ¿ya? Tengo estas dos ecuaciones con las que yo ya he determinado una dimensión, ¿no? Ahora yo tengo que adoptar cuál va a ser mi dimensión. Entonces yo siempre que estoy hablando de dimensiones, ¿no? Siempre que estoy hablando de dimensiones, yo tengo que escoger la mayor, ¿no? En este caso T1 es mayor que T2. Entonces yo voy a concluir, ¿no?, con este dimensionamiento diciendo que, ¿no?, por lo tanto, el espesor de la garrafa va a ser 0,86 centímetros. Entonces, de esta manera es como hago, como dimensiono, ¿no?, este tipo de elementos, ya, bajo este tipo de solicitaciones. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias.